¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Después de literalmente un mes. La verdad que lo siento por tanta inactividad en los videos. Como ya sabrán, aún así siempre hago directos todos los viernes aquí mismo en YouTube. Así que si tú lo deseas, ven a ver. Sin nada más que decir, dentro vídeo. Anteriormente llegó una actualización bastante interesante a este maravilloso juego llamado Driving Empire, o mejor conocido como el Imperio de la Conducción. Sinceramente, más nos interesa es farmear, tener mucho dinero para así poder ser millonarios y comprarnos todos los coches del juego. Y esto es más sencillo gracias a la nueva carrera llamada Cross Country Race, que es un poquito más rápido farmear que en la aclamada circuito. Bien, ya que saben que odio el relleno, así que bueno, les voy a dar las métricas de una buena vez. En 200 segundos de circuito ganamos 51.200 más 16.000 dólares de dinero de millas. Eso nos da resultado como $67.000 por cada 3.3 minutos. Con una simple regla de 3 obtenemos que cada 60 minutos o bien una hora obtenemos 1.2 millones por cada 60 minutos. En 200 segundos de cross ganamos $56.000 más $20.000 de dinero por las millas. Eso nos da como resultado $76.000 por cada 3.3 minutos. Con una simple regla de 3 obtenemos que cada 60 minutos o bien una hora obtenemos 1.4 millones. La cantidad de dinero ganado con millas va a depender de si tenemos el VIP o no, así como si estamos unidos al grupo de Driving, el que está en Roblox, que sería un 65% más. Aunque si no tienes Robux, unirse al grupo es completamente gratis y ganaríamos 15% más al hacer nuestras millas. Ojo, puso una media de 200 segundos ya que por X, oye, no todos tenemos la posibilidad de hacer mejor tiempo. Más que nada digo este tiempo tan exagerado por la espera que inicia la carrera y las pantallas de carga, pero les digo, si ustedes hacen un menor tiempo farmearán más rápido, y si quieren sacar sus cálculos solo agreguen aproximadamente unos 20 segundos más al tiempo que hacen. Este tiempo es sin espera y que siempre esté una persona activa, así que por eso exageré un poco ya que hice 165 segundos, pero bueno. Ahora me van a preguntar, pero Fer, los servers están muertos, nadie corre, etcétera, etcétera. Pero bueno, discúlpenme el spam. Únanse a mi Discord en el cual está la comunidad, lo cual hay otras personas que también están interesadas en farmear. Ojo, solo quiero dejarles en claro que siempre hagan su dinero acompañados de una persona real y no con una cuenta alterna, ya que así van a evitar ser baneados. El link de mi Discord se encuentra aquí en la descripción. De todas formas, pueden farmear con algún amigo. En fin, como ya verán, es casi lo mismo, aunque sinceramente les recomiendo la que más se les adapte. Me parece mejor Cross Country Race, ya que si haces un tiempo aproximado en ambas carreras, es mejor esta carrera que circuito. Quiero dejar algo en claro, la configuración. Mucha gente me pregunta qué configuración ponerle a los coches, agregando que hay aparentemente un bug, que la verdad es bastante molesto, pero la verdad es que lo van a arreglar, el cual es que algunos coches no giran muy bien. Un buen ejemplo es el AGR-RS. Cuando sientan que su coche no gira al frenar, simplemente cambian la tracción a RWD o bien la tracción trasera. De igual manera pueden intercambiar con la FWD o bueno la tracción delantera, ya que así vamos a poder reducir un poco este molesto bug. En caso de que no tengamos ese bug en nuestro coche, estas son las configuraciones. En suspensión, la verdad ya no es como antes que ya estaban preestablecidas. Yo no les recomiendo que le cambien a los cambers, ya que estos pueden hacer que el coche se empiece a derrapar, por ende pierden velocidad. Simplemente pueden bajar un poquito la suspensión por defecto o simplemente la dejan así. Respecto a las mejoras del motor, el motor de arrastre sin duda alguna es el mejor. En aspiración, el No Ya Nada, que bueno, tremendo nombre le pusieron, pero es el Twin Turbo. Los frenos, que los frenos son los de carrera. Los neumáticos seleccionamos los de agarre insano. Respecto a la tracción, pues ya saben, podemos estar entre el AWD o bueno, el All-Wheel Drive. O si tienen el bug, pongan el RWD. Y ya por último, el impulso. Que bueno, si tenemos los 125 Robux, les recomiendo que los inviertan en el potenciador premium. De lo contrario, pueden utilizar el potente impulso. Ese nos bastará. Porque sinceramente, este Game Pass donde más tiene notoriedad es en aceleración. Eso implica que solo en carreras como Track Race o Highway Race es cuando más se nota que tenemos esos Robux. Aunque sinceramente, tanto en circuito como en cross, la diferencia puede ser de 1 a 3 segundos. Ya por último, les voy a recomendar algunos
algunos coches que son muy buenos para esta carrera. Aunque algunos tengan bug, ya saben cómo contrarrestarlo, agregando que lo antes posible lo tienen que arreglar. Corvette C8, sin duda alguna es el mejor para iniciar y no te va a decepcionar para nada. Con su top speed de 200 millas, una aceleración de 0 a 100 en 2.6 segundos y un manejo al 51% por el módico precio de $90,000. La verdad, mejor coche no puedes comprar por ese precio. Ahora vamos con la familia McLaren, que estamos entre el McLaren Senna y el McLaren P1. Aunque a mí en lo personal me gusta más el Senna porque es ligeramente más barato, cualquiera de los dos son una gran opción, ya que debido a su fácil manejo, buena aceleración y gran top speed, son coches que valen la pena adquirir. Ahora vamos con la familia de los Koenigsegg. Primero con el Agera RS. A pesar de que ya se subió bastante el precio de este coche, aproximadamente de $500,000, este hermoso Koenigsegg continúa siendo un gran coche. Sinceramente uno de mis favoritos dentro del juego y cuesta unos 3.2 millones. Ahora vamos con el Jesko, parte de esta gran familia, que la verdad este coche es un cochazo, ya que sus respectivos, que sí, cuesta 5 millones, pero no deja de ser una gran adquisición. Por último tenemos la familia de Bugatti, que estamos entre el Divo y el Bolide, aunque la única diferencia son literalmente 13 millones. Pero bueno, a pesar de que son coches bastante costosos, ya que bueno, el Divo cuesta 12 millones y el Bolide prácticamente cuesta 26 millones, pues son los mejores coches para estas carreras, sinceramente. A pesar de que el Divo sea un poquito más complicado al manejar por el simple hecho de que los frenos son algo malos y la verdad son bastante mejorables, pero respecto al Bolide, la única preocupación que vamos a tener con este coche va a ser el lag que tengamos en nuestra computadora y poder controlar esa potencia inmensa que tiene el Bolide. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado mucho el video y pues que se les sea de utilidad. Saludos para Tentación, Rey Dani, Alex, a Chiaru y en especial a Fabi, que gracias a ella este video pudo ser posible. Sin nada más que decir, muchas gracias por el apoyo, yo me despido, chao.